tal? Continuamos, vamos con nuestra segunda panelista. Ahora presentamos a Marianela Pastuizaca, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la ESPOL desde 1999 hasta la actualidad. Ella es ingeniera eléctrica, magíster en gestión de calidad y productividad, magíster en investigación matemática de la ESPOL y doctora en estadística y optimización de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Ha trabajado en el diseño de gráficas de control para variables multinomiales multivariadas con un enfoque basado en la teoría difusa y el diseño de gráficos de control para variables normales multivariantes utilizando los esquemas de muestreo, muestreo de estado dependiente múltiple y muestreo de estado dependiente múltiple generalizado. Actualmente es una de las coordinadoras de la Red Ecuatoriana, de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas y representante de la ESPOL ante la CAL, Matilda y las mujeres en la ingeniería. Actualmente se desempeña como subdecana de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la ESPOL. El día de hoy, ella nos va a exponer el tema gráficos de control y la teoría difusa. Al igual que en la presentación anterior, Marianela contará con 35 minutos para su exposición y luego daremos paso a 5 minutos para responder las preguntas de los asistentes. Marianela, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que nos acompañes hoy. Buenas noches. Bueno, primero agradecerles por la invitación, por poder compartir este espacio con ustedes, ¿no? Por esta oportunidad espero pues que podamos sobre todo divertirnos. Yo sé que a veces no siempre este tipo de temas pueden ser así emocionantes, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de una forma pues sencilla y rápida, pero de todas maneras si me emociono y me acelero mucho me avisan, por favor. Voy a compartir la presentación que tengo para ustedes. Y me avisan, sí. A ver. Aquí y aquí. ¿Estamos ahí? ¿Se ve bien? Sí. Ok, entonces... el tema, como ya he mencionado, Yulisa, es gráficos de control y la teoría difusa. Entonces, yo he preparado pues una pequeña agenda. Voy a hablar primero de lo que es, cuál es el entorno o el marco en el que normalmente trabajamos cuando hablamos pues de esto de los gráficos de control, que es dentro de lo que es calidad y control estadístico de procesos, ¿no? Porque claro, todos son temas muy amplios, pero para ir como también estableciendo el marco en el que este tipo de gráfica se desarrolla. Entonces luego también contaré un poco de qué es la teoría difusa, y es que me ha pasado que cuando trato de ir directamente a los gráficos de control difusos no se entiende porque es necesario conocer un poco primero sobre qué son los gráficos de control, qué es la teoría difusa, para poder entender un poco de qué van estos gráficos de control difusos, ¿no? Que es un poco pues la combinación de esas dos áreas. Y luego pues tendremos algunas pues conclusiones al respecto. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es esto de la calidad y el control estadístico de los procesos. Entonces, cuando hablamos de calidad, siempre es importante pues empezar por la definición. Según la ISO 9000, calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, sea este producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema, etcétera, cumple con los requisitos. Sin embargo, si podemos pensar en una definición moderna de qué es la calidad, podríamos decir que la calidad es inversamente proporcional a la variabilidad. Entonces, una de las cosas, o tal vez de las enfoques principales que se da cuando buscamos trabajar en calidad es reducir la variabilidad, porque eso es la que va a su vez a hacer que reduzcamos costos de operación. Entonces, cuando queremos ser competitivos en el mercado, mantenernos en el mercado, pues una de las cosas principales en las que se debe enfocar una empresa para poder sobrevivir es en la mejora de la calidad. Entonces ese debe ser uno de los principales objetivos de la misma. Tanto de empresas como de organizaciones. Dentro de lo que es calidad y lo que, generalmente se puede hablar de varios aspectos, ¿no? Y desde el punto de vista de cómo se maneja esto en las organizaciones, siempre podemos pensar en dos tipos o dos
dos enfoques. Por un lado está el control de la calidad y por otro está la gestión de la calidad, que tiene que ver más con el tipo de estrategia que yo voy a plantear en mi empresa y todo lo que tiene que ver con también la parte organizacional de la misma, ¿no? La cultura organizacional. Entonces, en cuanto a lo que es la parte del control de calidad, una de las áreas muy, muy importantes es el control estadístico de los procesos. Y es que si nosotros revisamos la historia de cómo es esto de la calidad, de las diferentes normas, etcétera, siempre vamos a encontrar que está atravesada o está sostenida por la estadística, ¿sí? Y entonces o se puede pensar en el control estadístico de procesos como un conjunto, ¿no? De procesos, de métodos, de técnicas que van a permitir resolver problemas que van a tener como objetivo principalmente la estabilización de los procesos y la mejora de su capacidad, buscando otra vez reducir la variabilidad. Entonces, decía pues que empezamos a hablar de la calidad. Esto viene asociado un poco también a cómo ha ido cambiando la producción de las empresas y también los enfoques. Acuérdense que siempre empezamos, cuando hablamos de todos estos conceptos, empezamos desde las empresas que trabajan en manufactura. Pero bueno, con todo esto ha ido cambiando. Hablamos ahora también de que se habla de servicios y también ha ido cambiando la naturaleza de las empresas y las organizaciones. Pero dentro de lo que es calidad, ¿no? Hay diferentes actores que se han ido pues también cada uno contribuyendo a ir mejorando o ir completando este paquete de métodos o que a algunos, bueno, no les gusta la palabra herramientas, pero cuando hablamos de herramientas de la calidad. Entonces, dentro de todas estas personas, uno de estos personajes, de pronto, ¿no? Un gran protagonista fue Ishikawa, y claro, como buen japonés y buen alumno de Deming también, ¿no? Él decía que él para ir a la guerra, ¿no? Un poco como lo veía esto, tenía que ir equipado. Entonces, él hacía una analogía entre lo que era un samurái, y el samurái tenía 7 herramientas que eran como parte de toda su armadura, ¿no? Para ir a la guerra. Él hablaba de las 7 herramientas de la calidad, que también de pronto es una de las expresiones que más conocemos los que trabajan en el área de la calidad, específicamente en el control de calidad. Entonces, estas 7 herramientas a las que hace referencia y que tal vez son las más populares son el diagrama de Pareto, hoja de verificación, el diagrama de causa-efecto, histograma, gráficos de expresión, estratificación y los gráficos de control. Entonces, de estas 7 herramientas en las que yo me dediqué a trabajar en el área de investigación es en los gráficos de control. Creo que muchas de ellas son bastante conocidas y un poco pues lo que yo voy a tomar es justamente la parte de gráficos de control. O sea, ¿qué se conoce, ¿no? ¿Qué entendemos como gráficos de control? Yo siempre, bueno, esto también lo digo a mis alumnos, un poco en esto me diferencio de las otras expositoras, yo vengo más bien de la vida de la academia. Entonces, siempre que yo quiera entender por qué se usa una herramienta, cómo se usa una herramienta, tengo que poner un poco en el contexto de en qué momento fue desarrollada, qué estaba pasando en ese momento. O sea, si hablamos un poquito de historia, este gráfico de control fue planteado por Shewhart en 1924. Por cierto, si van a buscar eso como una referencia para algún paper, va a ser un poquito difícil porque no está oficialmente en algún paper o en algún libro en esa fecha. Sin embargo, cualquier libro que ustedes tomen de calidad, de control estadístico de procesos, van a poner como referencia ese año. Porque ese año, Shewhart se refirió a que los problemas estos de variabilidad, ¿no? Siempre se iban a dar como una causa de... O se podrían atribuir a causas que fueran asignables o a causas fortuitas. Cuando me refiero a causas fortuitas, nos referimos a las fuentes naturales de variabilidad, ¿no? Que tienen que ver con, qué sé yo, los distintos tipos de materia prima que yo pueda tener y cualquier otro tipo de variabilidad inherente al proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que no hay 2 cosas que sean exactamente iguales, ni siquiera los gemelos. Sabemos que por ahí va a haber una diferencia en su cadena de ADN, ¿verdad? Alguna cosita por ahí va a hacer que seamos diferentes, ¿no? Lo mismo pasa con los productos, lo mismo pasa con los servicios, ¿no? Buscamos disminuir la variabilidad, pero siempre sabemos que va a estar presente. Entonces, él hablaba de otra causa que fuese la asignable, que es cuando yo puedo mirar que la variabilidad me la está originando alguna causa que yo pueda eliminar y sacar el proceso, ¿no? Y entonces, un gráfico de control fue planteado principalmente para discriminar entre estos 2 tipos de causas. Y entonces, si revisamos la historia, Shewhart preparó un memorando para su jefe, ¿no? Él trabajaba en una empresa, en la Bell Company en esa época, y en un memo él le planteaba pues, a su jefe que podría plantearse una herramienta para usar en producción que fuese un gráfico sencillo de interpretar. Entonces,
Lo tengo por aquí. Este es un poco, bueno, está por ahí en un libro, pueden encontrar que está en la referencia que les he puesto aquí, ¿no? En Smith 2009, hace pues una revisión de qué es la contribución que hizo Walter Shewhart, y pues allí pueden encontrar esta pequeña foto de ese memo, ¿no? Ese memo de este año, que fue el inicio de toda esta área, porque es toda un área de investigación que, por cierto, es muy amplia, de los gráficos de control. Entonces, muchos pueden mirar el gráfico de control como una prueba de hipótesis. De hecho, muchos autores lo asocian así, como una prueba de hipótesis gráfica. Y es que cuando yo quiero hacer una prueba de hipótesis, por lo general establecemos un nivel de confianza y hablamos de que corremos la prueba y decimos que tengo una hipótesis y esta se cumple o no, ¿verdad? Si está dentro de un intervalo de confianza, ¿no? Entonces, en lugar de pedirle a alguien que trabaje en producción, porque no tiene pues la preparación en el área de estadística, que me ponga a hacer una prueba de hipótesis porque no podría entenderlo, él creó esta herramienta, que es una herramienta muy sencilla porque simplemente es un gráfico. Y es un gráfico que está caracterizado por 3 líneas horizontales, la que él planteó inicialmente, ya luego vamos a ver que hay un montón de variantes, ¿no? En el que la línea central tiene que ver pues con la variable que yo quiera medir, ¿no? El valor, la media de esa variable a medir, y 2 límites de control que se establecen para una determinada variabilidad, la que yo desee permitirme. Y esta variabilidad generalmente pues se mide en función de la dispersión de la variable. Entonces, ¿qué tanto yo alejo estos límites de control del centro? Pues va a ser cada vez la desviación de la variable que yo quiera controlar. Entonces, una de las cosas importantes para mencionar, que a veces puede resultar en una limitación de los gráficos de control, es que se trabaja bajo el supuesto de normalidad, ¿sí? Entonces, la línea que vemos aquí, ¿no? esta línea, o estos puntos que vemos aquí, pues son los valores de las muestras que se tomen en diferentes momentos del proceso. El gráfico de control se fue planteado o publicado por primera vez en 1931, lo hizo Shewhart en un libro que él publicó, que se llama pues Economic Control of Quality of Manufactured Product. También para que lo tengan como una referencia y quieran un poco ver cuándo se presentó formalmente el gráfico de control. Entonces, ¿qué es lo que buscamos establecer con un gráfico de control? Lo que buscamos controlar son 2 cosas. Por un lado, ver si determinar si hay un cambio o no en el proceso. ¿Y qué es lo que yo quiero controlar el proceso? Por un lado, quiero controlar el valor de la media, y por otro lado, la dispersión. Y es que puede ocurrir que un proceso presente un cambio que me afecte a mí, que no me permita a mí determinar que ha habido este cambio, que yo esté produciendo de pronto fuera de las especificaciones que yo tenga para mi producto, y este cambio puede ser o en la media o en la desviación estándar. Y entonces, cuando hablamos de gráficos de control, sobre todo cuando hablemos de variables, que vamos a ver que también hay una clasificación de tipos de gráficos de control, yo voy a tratar de controlar 2 cosas, la media y la dispersión, porque puede ocurrir una de estas 3 situaciones aquí. No hay ni cambio ni en la media ni en la dispersión. En este momento T2 ha habido un cambio en la media, la dispersión es la misma, y en este momento T3 vemos que tengo por acá este caso en el que ha habido un cambio tanto en la media como en la dispersión. ¿Sí? O también puede ocurrir que la media se mantenga pero cambie la dispersión. O sea, el caso extremo es este de acá, el último, ¿sí? En el que veo que ha habido tanto un cambio en la media como en la dispersión. Entonces, una de las cosas importantes, ¿no? Al igual que en las pruebas de hipótesis, es medir el rendimiento de los gráficos de control. Al igual que en las pruebas de hipótesis, nosotros hablamos de la potencia de la prueba y tenía que ver con esa capacidad que tenía pues, la prueba de detectar lo que yo quiero detectar y también los errores que se podían generar, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que con el momento en que yo establezco un intervalo de confianza o que yo establezco en este caso en el gráfico los límites de control, va a haber una zona que se va a conocer como el error de tipo 1, el famoso alfa para los de estadística, que es aquel en el que yo rechazo, ¿no? La prueba cuando no ha habido un cambio en la media, ¿no? Porque parece que mi prueba o mi hipótesis nula va a ser pues que la media es una media 0, versus pues que esta ha cambiado, que es diferente. Entonces, cuando la media no ha cambiado y un punto sale por acá, o al hacer la prueba estoy en esta región fuera de este intervalo, pues yo digo es un error de tipo 1, o también conocido como el riesgo de proveedor, ¿no?
Mientras que si el H0 no se cumple y al tomar la prueba yo estoy dentro de los límites, pues hablaremos de un error de tipo 2, que también se le conoce como el riesgo del cliente, ¿no? Que es la probabilidad de fallar al rechazar H0, cuidado que H0 es falso, ¿no? Y también tenemos el famoso cuadrito. ¿Cómo se relaciona esto de la potencia de una prueba de hipótesis versus el gráfico de control? Pues tiene bastante similitud. Aquí también nosotros vamos a pensar en que este gráfico va a buscar establecer si un proceso está fuera de control, entendiéndose como estar fuera de control el hecho de que ha habido un cambio en el mismo, que ha habido un cambio en la media o en la dispersión del proceso y que yo pues pueda detectar ese cambio. Entonces, si hay una causa asignable, de hecho quiero detectar ese tipo de cambios, los que me han sido producidos por una causa asignable, y si ha habido un cambio y sabemos que el punto cae fuera de los límites de control, pues eso es lo correcto y eso es lo que yo esperaría, ¿no? En el caso ideal yo esperaría que mi gráfico sea capaz de detectar que un punto se ha salido de los límites de control y eso sería correcto. Sin embargo, si no hay, o sea, no lo detecto, si el punto está dentro de los límites de control, estaríamos hablando de un error de tipo 2. Un beta. Por el contrario, si hay presente una causa fortuita, es decir, no ha habido cambios en el proceso y el punto cae fuera de los límites de control, estaremos hablando de un error de tipo 1, un alfa. Mientras que si está dentro de los límites de control, pues eso sería lo que se requiere, eso sería lo correcto. Ahora, cuando yo quiero medir el rendimiento del gráfico de control, se dice que si no ha habido un cambio en la media, es decir, si el proceso está bajo control, no hay cambios en el proceso, ese rendimiento se mide como el inverso de alfa, 1 sobre alfa. Pero si ha habido un cambio, o sea, si la media ha cambiado, la dispersión ha cambiado, el proceso estaría fuera de control, y en ese caso el rendimiento del gráfico de control se le llama ARL1. El ARL1 es una abreviación de Average Unlength, que tiene que ver con el promedio de las longitudes de racha, que es lo que se conoce como una longitud de racha, es el número de puntos o de muestras que yo tomo hasta que detecto una salida de control. ¿Sí? Pero se hace estas longitudes de racha muchas veces y luego se toma un promedio. Eso es lo que se conoce como ARL. Entonces, el ARL fuera de control está dado por 1 sobre 1 menos beta, que también vamos a ver que es una de las cosas importantes al momento de diseñar un gráfico de control, que yo pueda también establecer cuál ha sido ese rendimiento del mismo. Bueno, entonces, cuando hablamos de gráficos de control, siempre es importante saber también su clasificación. Y es que, como sabemos en estadística, o siempre que yo quiera hablar de variables, siempre van a existir dos tipos de variables, ¿no? Aquellas que son cualitativas y aquellas que son cuantitativas. A las cualitativas o a los gráficos de control para variables cualitativas se les suele llamar simplemente gráficos de control por variables. Y lo que buscan ese tipo de gráficos de control es determinar cambios tanto en la media como en el proceso. Pero cuando yo hablo de la media, generalmente se usan distintos estimadores para la media, que pueden ser el X barra, conocido pues, pero también hay unas variantes de eso. Como sabemos, no siempre se toma el X barra como el estimador para la media, también puede ser que en algún momento yo determine la mediana o la moda o así por el estilo, ¿no? Cualquier otra medida de tendencia central, estimador para la media, se puede ser tomado como estimador para la media. Mientras que cuando hablamos de la variabilidad, puede ser que yo trabaje directamente con la desviación estándar, si es que la conozco, pero también puede ser que yo lo estime mediante el rango o mediante la desviación estándar, ¿no? Eso en cuanto a los gráficos de control por variables. Si hablamos de atributos, en cambio allí generalmente se establecieron, bueno, un principio más bien, dos situaciones. Las situaciones en las que yo tengo algún servicio o algún producto que quiera determinar la calidad y puede ocurrir que al evaluar la calidad diga que se cumple o no se cumple con una característica en particular. Si hablamos de que está conforme o no conforme, se habla de no conformidad, es el gráfico de control para no conformidad y suele ser se le llama gráfico de tipo P o también puede ser NP.
Y en cambio, si lo que yo hago es contar el número de defectos que pudiera tener, por ejemplo, yo qué sé, estoy fabricando un tablero y voy a contar cuántas imperfecciones tiene el tablero, se habla de número de defectos, y allí tengo gráficos tipo C y gráficos tipo N. ¿Por qué hablamos de toda esta clasificación de gráficos? Porque al momento de definir estos límites de control y las líneas que había mencionado antes, va a importar mucho la distribución de la variable que yo vaya a controlar. Y esa distribución a su vez va a depender pues de la naturaleza de esa variable. Es decir, si yo, por ejemplo, hablo de un gráfico para atributos que quiere controlar la no conformidad, hablamos de que puede ser verdadero o falso. Entonces, la distribución de esa variable va a ser una binomial. Mientras que si yo lo que tengo es una gráfica para atributos en la que cuento el número de defectos, la distribución es una Poisson. En el caso de las variables, pues ya estamos hablando siempre de distribución normal. Sí, entonces de ahí que haya toda esta clasificación. De hecho, esta es la más básica y la más sencilla, porque a medida que pasó el tiempo también se empezó a notar que habían ciertas deficiencias o ciertos cambios, ¿no? en los gráficos de control. Sí, una de las deficiencias que se encontraron en los gráficos de control era que estos no eran buenos cuando yo quería determinar cambios muy pequeños en el proceso. En esos casos surgieron unas variantes que son gráficos no son exactamente iguales a Shewhart. De hecho se les llama gráficos con memorias, porque a diferencia de Shewhart, que lo que hace es tomar una muestra independiente cada vez, ellos toman en cuenta además las muestras anteriores, y esas variantes son las gráficas ENMA y las gráficas QSUM. Y bueno, allí entonces hay versiones de ENMA y QSUM para cada una de las gráficas anteriores, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que eran variables. Y así también, en cuanto a lo que es atributos, también hay las versiones correspondientes. Entonces, eso hizo que esa clasificación anterior creciera. Pero esto solamente en el campo de los gráficos univariantes. Porque otra cosa importante a mencionar en los gráficos de control es que no siempre la calidad de un producto está determinada por una única característica. Entonces, ¿qué pasa si la calidad se mide no por una característica, sino por varias? Es importante entender que estas características no son independientes, y no bastaría con hacer un gráfico de control para cada característica, porque estas, al venir de una misma fuente, pues van a estar correlacionadas. Entonces, entraron en escena los gráficos de control multivariantes. Entonces, ¿por qué? Como les decía, por estas consideraciones de aquí. Por un lado, la calidad de un producto generalmente se define por más de una característica de calidad, y entonces, dado que esto ocurría, pues Hotelling en 1947 planteó un estadístico para ese tipo de gráficos que pudiera considerar la correlación entre las variables, y a ese estadístico pues se le llamó T cuadrado, y a ese gráfico que hizo Hotelling se le llamó gráfico de control Hotelling T cuadrado. ¿Sí? Y obviamente con el tiempo también salieron las versiones de QSUM y ENMA para ese gráfico. Entonces se llaman MQSUM y MEN. Y eso abrió pues un amplio campo de investigación. Una cosa interesante a mencionar aquí es que cuando usted empieza a indagar sobre la existencia de estos gráficos de control y qué tanto hay en la literatura, pues hay mucho para las gráficas de control para variables, pero no hay en la misma proporción gráficos o variantes para las gráficas de control por atributos, especialmente para el caso de los multivariantes. Claro, con el tiempo yo me di cuenta. ¿Por qué? Porque me atreví a trabajar justamente con ese tipo de situaciones, o con ese tipo de variables, ¿no? De problemas. Un gráfico de control multivariante para atributos correlacionados, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí voy a hacer una pequeña pausa y les voy a hablar un poquito de la teoría difusa, y luego pues un poco mirar qué relación tienen estas dos. La teoría difusa, no sé si ustedes ya la han escuchado antes, seguramente si trabajan con ciencias de datos sí, pero les estarán dando más usos para el área pues de lo que es inteligencia artificial. Entonces, ¿de dónde nace? Pues al igual que el inicio de todo, ¿no? Porque nosotros hablamos de probabilidad, pero no podemos hablar de probabilidad sin hablar de conjuntos. Entonces, y no podemos hablar de conjuntos sin hablar de lógica, ¿verdad? Entonces todos empezamos a acordar de por allá de cómo empezó nuestra historia en el área de las matemáticas, está tan bonita. Y una de las principales propiedades, ¿no? de los conjuntos es la famosa ley del tercero excluido. Porque al momento de definir un conjunto, lo primero que a usted le dicen que tiene que estar bien clara cuál es la característica que define el conjunto.
¿Por qué? Porque el principio del tercero excluido dice que ningún elemento puede pertenecer a un conjunto y a su complemento, es decir, o está en A o está en su complemento. Entonces, cuando hablamos de conjuntos, yo defino una propiedad y es esta propiedad la que determina si el elemento pertenece o no al conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó o qué es esto de la lógica difusa? La lógica difusa justamente dice que no hay, o que esta característica puede no ser tan clara. De ahí un poco el nombre, ¿no? de difuso y todo lo que tiene que ver luego con los conceptos asociados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lógica difusa, tenemos que hablar necesariamente de su autor, ¿no? La lógica difusa, los conjuntos difusos y en general la teoría difusa fue presentada por primera vez en 1965 y su autor fue Lobty-Sadek. Él propuso una teoría matemática para el modelo de conceptos difusos, en el que esta borrosidad, que también es una forma en cómo se traduce en español, es cuestión de un grado y se describe por funciones de pertenencia. Y es que un poquito, si nosotros también ponemos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba Lobty-Sadek? Buscaba que nosotros pudiéramos ser capaces de hacer razonamientos, porque acuérdense que cuando hablamos de la lógica binaria, lo que hace un computador cuando usa lógica binaria pues es simular razonamientos, pero basados en unos y ceros, porque no hay más, ¿verdad? Aprendido o apagado. Sin embargo, Lobty-Sadek decía que nosotros no funcionamos de esa manera, que de hecho la forma de razonamiento nuestro no se hace con algo que es verdadero o falso. También tenemos esa capacidad de hacer razonamientos en los que ese grado de verdad no es, no hablamos de blanco o negro, ¿no? Sino que hablamos de cierta escala de valores. Entonces, si lo pasamos esta forma de pensar a conjuntos, o sea, si algo no es totalmente verdadero y lo quiero relacionar con conjuntos, podría decir también que algo no pertenece por completo. Entonces, en lugar de decir que un elemento pertenece al conjunto, voy a hablar de un grado de pertenencia. Entonces, tal vez voy a poner un ejemplo para no enredarlos mucho. Entonces, cuando yo hablo del conjunto de los altos, por ejemplo, no tengo que empezar por definir cuál debería ser la característica del elemento que yo voy a considerar allí. Entonces, si yo defino a alto, al conjunto de los altos, como X, tal que X es mayor o igual que 1.8, de acuerdo a la lógica clásica, bueno, esto no funciona, sino que lo que entenderemos aquí es que hay un salto, ¿no? Si alguien mide 1.8, será alto. Si 1.81 también, 82 también, 1.83 también. A partir de 1.8 todos son altos. De hecho, aquí debería haber puesto un puntito arriba, ¿no? Como una función escalón. Y los que miden menos de 1,80, por ejemplo, si yo mido 1,79,5, ya no soy alto. Y eso resulta injusto, porque resulta que si alguien mide 1,50, no es alto, y si mide 1,79 tampoco es alto. Entonces, como dice yo, ¿por qué me ponen en el conjunto de los no altos, ¿no? Entonces, la lógica difusa permite que esta clasificación no sea tanto así, o que este cambio de pertenecer a no pertenecer sea más suave. Entonces, si yo pienso en una función desde el punto de vista de la lógica difusa, sería un cambio más suave, algo como esto. ¿Sí? Y entonces, si hablamos de que alguien mide 1,75 m, podríamos pensar en qué se pertenece, y si yo pudiera clasificar en alto, medio, bajo, podría inclusive pensar en que el que mide 1,75 m tenga un grado de pertenencia mayor al de los altos que al de la estatura media. ¿Sí? Entonces ahí, por supuesto, estaríamos violando la famosa ley del tercero excluido. ¿Por qué? Porque podríamos pensar en que un elemento puede tener un grado de pertenencia a distintos conjuntos. ¿Por qué? Porque cambia la pertenencia por otro concepto que es el de grado de pertenencia. Entonces, la lógica difusa tiene también, perdón, mi perro se emocionó. Me decían, entonces, hay algunos conceptos también que se introducen aquí, como cualquier otra teoría nueva, ¿no? Entonces, uno de estos es el concepto de las variables lingüísticas. Entonces, para empezar allí, los valores de estas variables no son números, sino palabras o frases. Si una variable lingüística se caracteriza mediante un conjunto de términos. Y este conjunto de términos es el conjunto formado por todos los valores que esa variable pueda tomar. ¿Sí? ¿Y qué son estos valores? Pues pueden ser adjetivos o una combinación de adjetivos. Y a cada uno de estos adjetivos se le asocia un subconjunto difuso. Ese sí tiene una variable numérica, porque claro, en un momento tenía que meter las matemáticas, ¿verdad? Tengo que asignar valores.
Y claro, cuando hablamos de este subconjunto difuso, de estos valores, se define mediante una función. Y a esa función, ahora que se la va a conocer como función de pertenencia. ¿Sí? Entonces, el subconjunto difuso del que hacemos mención acá va a estar caracterizado mediante una función de pertenencia que va a estar dada por un número entre 0 y 1 para cada valor de la variable. Y ese número va a representar el grado en el que el valor de la variable o el valor de X, esta base variable, va a pertenecer al subconjunto difuso. Para no enredarlos más, les voy a poner un ejemplo. Pero claro, sin antes mencionar que las funciones de pertenencia también pueden ser de distinto tipo. Algunas veces se consideran de forma triangular, trapezoidal, gaussiana, o una gaussiana generalizada. Entonces, de todas estas, en particular, yo por mi investigación me decidí por trabajar con las funciones triangulares. ¿Por qué las triangulares? Porque tienen varias características que son para mí importantes, pero sobre todo porque son muy sencillas de trabajar y porque tienen propiedades de linealidad. Sí, los que saben álgebra lineal saben a qué me refiero con propiedades de linealidad, ¿verdad? Bueno, en todo caso, tienen propiedades que hacen que sea bastante sencillo trabajar con ellas. ¿Cómo se caracteriza una función triangular? Pues se conoce también como número triangular difuso y se puede trabajar de una forma muy sencilla porque puede ser representada como una terna ordenada en la que A es el valor donde inicia la función de pertenencia, que es siempre con valor de 0. Luego tengo B, que es el valor en donde alcanza su máximo valor o su máximo grado de pertenencia, que es 1, y C es cuando vuelve a 0. ¿Sí? Eso va a hacer que sea fácilmente modelada por una función lineal, ¿no? Porque si usted dice que esto es A, esto es B y esto es un 1, que va de 0 a 1, fácilmente puedo determinar la pendiente de esta recta, ¿verdad? Y tendría una función de pertenencia de esta naturaleza. 0 para los menores iguales que A, tendría una recta con esta pendiente, ¿verdad? Tomando estos dos puntos para cuando está entre A y B, esta otra pendiente para cuando está entre B y C, y 0 otra vez para mayores de 0. Bien, otro concepto, y este es el último, de la teoría difusa que es muy importante, es el valor representativo. Y es que, otra vez, en algún momento voy a necesitar no trabajar directamente con funciones o sumar funciones, operar con funciones, sino operar con valores numéricos. Y entonces se habla de un valor representativo de estas funciones de pertenencia, que tiene bastante analogía con los valores de tendencia central que usamos en estadística. Y al igual que los valores de tendencia central, tengo diferentes formas de medirlo. Entonces también hay la moda difusa, que se parece pues a la moda en estadística, se parece, no son iguales los conceptos. Vamos a ver, si usted adentra un poco más en la teoría va a darse cuenta de que no puedo decir que son iguales porque por ahí me voy a enredar bastante, pero sí puedo usar ciertas propiedades que son análogas, ¿no? O también jugar con las definiciones, ¿no? Luego tengo un rango medio difuso nivel alfa, que tiene que ver con la media entre dos valores para un determinado alfa que yo defina. Luego está la mediana difusa, que es muy similar a la mediana que nosotros conocemos para variables continuas, ¿verdad? Que entiendo como la mediana, entiendo como aquel valor que hace que el área bajo la curva sea igual, ¿no? O parte en dos. Mejor dicho, cuando se cumple esta propiedad, cuando la integral entre A y F en MED sea igual a F, entre este valor, ¿no? El valor de la mediana difusa y B, que sea la mitad de la integral de toda la función, o sea, para cuando está entre A y B. Y luego tengo la media difusa, que también es un valor bastante similar pues, al de la media que conocemos para variables normales. Y bien, para desear aclarar un poquito esto, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo la variable lingüística color. Y cuando hablo de color y quiero medirlo, este color puede ser medido como, o los atributos que le puedo dar a esta variable lingüística puede ser que es perfecto, que es bueno, que es medio, que es regular, que es pobre, ¿no? Pero es porque yo lo he clasificado así. O sea, cuántas categorías voy a tener para la variable depende de la persona que esté definiendo la variable. Si yo puedo decir nada más que sea medio, regular, pobre, y ya está, ¿no? Entonces también es importante por ahí mencionar que cuando se definan estas variables y cuando yo las quiero usar para calidad, por ejemplo, va a depender mucho de la expertise y de la persona que va a definir esto y de la importancia que le dé a esa categorización. Entonces, yo voy a tener una función de pertenencia para cada una de estas y lo que va a hacer esta función, como les decía, es asignarle un valor a las variables estas entre 0 y 1.
¿sí? Entonces, perfecto, por ejemplo, aquí yo puedo también pensar en que 0 es pobre y 1 es lo máximo y así, o al revés, ¿no? Yo juego también con esa escala. Sí, entonces el perfecto para mí, por ejemplo, en este caso es cuando tengo un 0, mientras que el malo es cuando tengo el máximo grado de pertenencia para cuando llego al valor de 1. Está aquí en la base es mi variable X. Entonces, ¿qué es mejor? 0 o es mejor el 1. ¿Quién define eso? Define esto la persona que esté trabajando con las variables. Sí, entonces yo aquí tengo una variable lingüística con 5 categorías o con 5 términos y para cada término tengo su correspondiente función de pertenencia que está definida por un número triangular difuso. ¿Sí? Entonces, asimismo, para cada una de estas funciones de pertenencia va a haber un correspondiente valor representativo. Una de las cosas interesantes a mostrar aquí es que si yo tomo la categoría perfecta del ejemplo, esta sería mi función de pertenencia y voy a darme cuenta que los valores representativos son diferentes, ¿no? Porque van a ver que, por ejemplo, si uso la moda está 0 porque justo ahí tomo el valor máximo, mientras que si uso la media el rango para un alfa determinado, pues es 0.625. Si yo uso el de la mediana es 0.85 y si uso la media es 0.083, ¿no? Varían porque esta función no es simétrica. Mientras que si yo tomo un caso como el de medio, que es una función de pertenencia simétrica, por la forma, ¿no? Tengo la misma aquí, tengo 0.25 y acá también, va a ocurrir que todos estos 4 valores representativos coinciden. Sí, entonces, puedo mirar que un efecto que pudiera tener la forma de estimar el valor representativo depende de la simetría de la función de pertenencia. Y bien, ¿para qué se usa la teoría difusa y todo esto? Bueno, esto también es un mundo muy amplio de investigación y de hecho hay una historia muy bonita de Sadek. Sadek no es matemático, es ingeniero eléctrico y él lo que quería era empezar a crear una forma de razonamiento que sea más similar a la que usamos las personas. Pero nosotros trabajamos con mucha incertidumbre, ¿no? Es como cuando usted dice, le va y le pregunta a su mamá, mamá, ¿me das permiso para ir al parque? Y la mamá le dice sí. Pero usted sabe que ese sí no es un sí al 100%, ¿cierto? Entonces es más o menos así. Entonces él decía, nosotros aprendemos a razonar manejando mucha incertidumbre y esta incertidumbre él trató de manejarla de la manera más precisa posible. Él tuvo mucho rechazo en Estados Unidos, por empezar, él es migrante, no nació en Estados Unidos, entonces imagínense, no nació en Estados Unidos, no era matemático, entonces no fue muy aceptado en un principio. Y bueno, al igual que Deming, tuvo mejor aceptación en Japón. Los japoneses se dieron cuenta que esa teoría podría cambiar muchas cosas y de hecho a partir de eso pues se crearon los aparatos inteligentes. O sea, si usted toma su cámara o si usted se fija no sé, diferentes aparatos que tenemos en casa. Si usted, por ejemplo, va a la lavadora y ve que tiene un botoncito que dice Fuzzy, ¿no? Y luego usted ve que automáticamente la lavadora se programa en cuánto nivel de agua le va a poner, de acuerdo a la carga que tenga, etcétera, es que se ha empleado lógica difusa para programar ese tipo de aparatos. Entonces empezaron a crear los aparatos inteligentes y entonces aplicaciones de lógica difusa hay un montón, también se aplican mucho en todo lo que tiene que ver con cosas de control automático y si podemos hablar de aplicaciones, pues para control de maquinarias, para aparatos de consumo, para toma de decisiones, se usan muchísimo para toma de decisiones, para soft computing, para sistemas de control, por supuesto también lo usamos para control y gestión de calidad. ¿Sí? Entonces, ya me voy a ir apurando porque me emociono y luego ahondo mucho en algo. Eso nos va a llevar a los gráficos de control difusos. ¿Qué es esto de los gráficos de control difusos? Pues es un poco la mezcla de las dos áreas que mencioné anteriormente. Entonces, cuando hablamos de cómo se emplea o cómo se empleó la lógica difusa, la teoría difusa para los gráficos de control, podemos ver que hay una clasificación y depende del objetivo del enfoque difuso para el diseño de este gráfico. Entonces, podría ocurrir, o de lo que hay en la literatura, que yo quiera mejorar el rendimiento de los gráficos que ya existen, así como cuando se crearon los gráficos EIMA y los gráficos QSUM, o también para proponer nuevos gráficos de control. Esto especialmente para características de calidad que se definan por variables lingüísticas.
Y entonces, si empezamos en el primer grupo, en la mejora del rendimiento de los gráficos de control existentes o tradicionales, si se revisa la literatura, una de las cosas que se dieron cuenta es que esta teoría difusa permitía trabajar de una manera mucho más precisa cuando teníamos datos vagos, ¿no? Y si nos revisa un artículo en que se hace una revisión de literatura, se puede, de acuerdo a este señor Quesavar, que publicó en 2014, él vio que los gráficos de control difusos se mostraban ser más sensibles que los gráficos tradicionales cuando había mayor incertidumbre. Entonces, el primero en proponer el uso de teoría difusa en diseño de gráficos de control fue Bradshaw en 1983, y él hizo pues una parte de investigación tanto para casos univariados como multivariados, pero únicamente para gráficos de tipo variable. ¿Sí? Mientras que si hablamos de los difusos, de los atributos, el primero en plantear gráficos de control con enfoque difuso para atributos fue Kulbai, Kramer y Ruan, o sea, 3 autores que propusieron gráficos de control de corte tipo alfa en 2004. Y bueno, ¿qué más encontramos en este artículo de Savard? Él encontró algunos resultados interesantes en la revisión que hizo sobre gráficos de control difusos. Y bueno, claro, ya habíamos mencionado que estos gráficos de control están dentro del control estadístico de procesos, dentro del área de control de calidad, y habían gráficos de control tanto para los gráficos de atributos reconocidos CMU, P y NP, y también para los de variables, X barra S, etc., ¿no? Y cuando hablamos de variables, usted puede ver que están tanto los univariantes como los multivariantes, no así en el caso de los de atributos. Bueno, no mayoritariamente, de hecho hay poquísimo, y yo lo entendí cuando me metí a hacer el doctorado y entendí por qué no había tanto en la literatura. Y es que cuando hablamos de atributos multivariantes, bueno, si se tratan de tipo P multivariantes, sí podríamos decir que hay. El problema es cuando hablamos de gráficos de tipo multinomial. Sí, aquí un poquito una gráfica, un histograma de los gráficos de control que se han planteado en la literatura. Como pueden ver, hay mayoritariamente para el gráfico de control X barra, que es pues el tradicional. También hizo otra revisión de literatura de gráficos de control difusos en 2016, Nasiri y Darestani, y también presentaron pues ciertas otras observaciones que no había proporcionado Cavallo. Y claro, también hace una distribución de artículos según el gráfico de control, en cuáles se empleó más, y ustedes pueden ver también que la mayor cantidad de artículos hay para gráficos de control de X barra, pero están seguidos también de estos de atributos, pero aún siguen siendo gráficos univariantes. Aquí lo podemos ver, esa data de la tabla, pero ya en gráficos. Y bueno, es un poco para resumir lo que hay en literatura en cuanto a lo que era mejora de gráficos de control existentes, ¿no? Ahora, si ya empezamos a pensar, y si yo quiero plantear un nuevo gráfico de control a partir de la teoría difusa, ¿qué se creó o dónde entraría esto, ¿no? ¿Y con qué contribuye la teoría difusa? Y la contribución principal es con estas variables lingüísticas. Y es que en el campo de los atributos siempre se hablaba de medir o no conformidades o número de defectos. Pero, como sabemos, hay ciertas características de calidad, sobre todo en atributos, que no cuentan defectos o que no simplemente acepto o rechazo. Ese es el caso de ciertas variables, como por ejemplo, cuando yo quiero evaluar la calidad de la comida. Yo quiero una característica en particular, digamos, el color, ¿no? Yo aprecio un color y el color me puede parecer, puedo pensar en solo dos situaciones de aceptación y rechazo, pero sabemos que normalmente no es así. A mí me preguntan qué tal estuvo la comida, en el sabor, por ejemplo, y usted no contesta. Puede usted reducirlo a decir estuvo bueno o malo, ¿no? Y estaríamos hablando de un gráfico tipo P. Sin embargo, usted generalmente dice, estuvo riquísimo, estuvo regular, estuvo más o menos. ¿Por qué? Porque así clasificamos, nuestras clasificaciones suelen ser más amplias. Si lo pensamos de forma natural, yo voy a ver que no existe bueno o malo simplemente, sino que hay toda una cantidad de categorías aquí, ¿no? Yo puedo decir que estuvo buena, mala, regular, excelente. Entonces allí podría pensar en que se va a crear un tipo de variable en particular, ¿no? Que ya no es una binomial, sino una multinomial. ¿Por qué? Porque va a tener varias categorías. ¿Sí? Y entonces, si yo trato de trabajar con ese tipo de variables de forma tradicional, con la estadística, sabemos que la distribución de una multinomial puede ser muy complicada.
¿sí? Porque es como repetir varias veces una binomial. Y bueno, si se acordarán en ese momento alguno de los de estadística por ahí, que cómo era la formulita para la distribución de la binomial, sabrá que no va a querer trabajar con esa distribución. En ese sentido, la lógica difusa permitió tener una forma mucho más sencilla de ver esto. ¿Por qué? Porque puede verse esta variable, en lugar de tener desde el punto de vista de la probabilidad, ver la distribución de una multinomial, permitiría ver esto como una variable lingüística y podemos pensar en utilizar todos estos conceptos mencionados anteriormente, ¿no? Hablar de estos términos, de estos conjuntos de términos, de los valores representativos de esas funciones de pertenencia, etcétera, ¿no? Y es que, como les decía aquí, la calidad de un producto no cambia abruptamente, de conforme a no conforme, sino que ahí va a dar lugar a una serie de niveles intermedios y eso genera estas variables de distribución multinomial. Los primeros en plantear este tipo de gráficos fueron Wang y Raz en 1990, pero lo hicieron para una sola variable. Y claro, luego hablamos del campo, bueno, en el campo univariante hay muchas propuestas, ¿no? A partir de la de Wang y Raz en el 90, luego en el 93 estuvo Kanawa Tamaki, y bueno, ahí también podemos encontrar bastante en la literatura para el caso univariante. Para el caso multivariante no hay mucho, y de hecho por ahí es que me tocó trabajar a mí, o mejor dicho, en el que yo traté de contribuir en investigación para el doctorado. Y es que también va a depender en el caso multivariante de cómo se haga la clasificación de los artículos, ¿no? Y entonces hay estos tres tipos de clasificación para los artículos y estas propuestas en la literatura. Sí, entonces un poco por ese lado es donde yo quería contribuir y es donde podemos también ver cómo se puede usar la teoría difusa, que generalmente se emplea más para la parte de control automático, la parte de inteligencia artificial, a otro tipo de aplicaciones como son los gráficos de control. Bueno, una de las cosas también que es importante mencionar es que cada vez que uno plantea el diseño de un nuevo gráfico de control, una de las cosas que siempre les van a preguntar, oye, bueno, ¿y ese gráfico de control nuevo es bueno o no? Y eso se va a medir siempre en función del rendimiento de ese gráfico, y ese rendimiento por lo general se mide con el ARL mencionado anteriormente, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque siempre le van a pedir pues, que mida este índice o que use este índice para hacer una comparación entre el gráfico que usted está planteando versus uno que ya exista para resolver el mismo problema. Sí, entonces puede ocurrir que usted le rechace porque ay, que muy bonito todo tu ejercicio, muy linda tus matemáticas, pero tu gráfico nuevo no es lo suficientemente mejor que el que ya existe, así que no me sirve. Así que hay que tener mucho cuidado también con eso. No basta diseñar un gráfico de control nuevo, sino que hay que mirar que el rendimiento sea mejor. ¿Qué otra cosa mencionar también? Que hay algunos que debido a esto también dejan de medirlo, ¿no? Y incluso en el trabajo que realiza Sabar, él dice que de los gráficos analizados, apenas el 50% de esos artículos presentados evaluaron el rendimiento del gráfico de control. Para finalizar, algunas conclusiones, ¿no? Empezar diciendo que la reducción de la variabilidad en fabricación de productos y servicios siempre será un campo abierto de investigación. Siempre se habla de la mejora continua, ¿verdad? Porque la perfección no existe, entonces siempre estamos buscándola, ¿no? Luego, de acuerdo a la literatura revisada, la teoría difusa en el desarrollo de gráficos de control ha permitido mejorar sensibilidad a gráficos tradicionales, pero también ha permitido pues, plantear nuevos gráficos de control, sobre todo cuando hablamos de características de calidad que están definidas por medio de variables lingüísticas, ¿no? ¿Qué es lo que me permite verlo o utilizar las variables lingüísticas? Pues que yo evite trabajar con la complejidad pues, que presenta una distribución multinomial. Y bueno, todavía hay mucho por hacer, así que tal vez alguien se anime y siga trabajando. A mí se me ha hecho un poquito difícil seguir por las otras ocupaciones. Además, hay aquí algunas referencias y si tienen alguna pregunta. Sí, ¿qué tal, Marianela? Muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta desde Facebook Live de Bianca Arteaga Álvarez. Si nos podría dar otro ejemplo de no conformidad. Bueno, es que cuando hablamos de conformidad o no conformidad, siempre depende de cómo yo quiera definir las características de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo defino como conforme o no conforme? Depende del producto, ¿no? Quiero decir con eso, ¿no? Si yo defino mi producto, voy a medir una característica de calidad, por ejemplo, una porcelana, una taza, yo voy a medir diferentes características. Digamos que voy a medir la apariencia. Entonces, habrá unos parámetros y habrá un experto de calidad que evalúe esa apariencia.
¿sí? Siempre va a ser una persona especializada. Y esa persona va a decir, ¿esto es conforme o es no conforme? Pero no solamente se usa para artículos, también puede ser por servicios, ¿no? Puede ser que yo, por ejemplo, califique una no conformidad como si la atención a una persona tuvo más de cierto valor. O sea, yo digo que una persona el problema de una persona debe ser resuelto, yo que sé, una llamada de teléfono en tanto tiempo. Y si pasó de este tiempo, yo defino eso como una no conformidad. Entonces, esto de que es algo conforme o no conforme depende mucho de la persona que va a medir la calidad, que es la que establece esos parámetros. No sé si con eso contesté la pregunta. Listo, muchísimas gracias, Marianela. De verdad ha sido un gran aporte para la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, así como para toda la comunidad, ¿no? El día de hoy. Les doy un espacio para que se pueda despedir de su audiencia y para continuar con la jornada, ¿no? Bueno, pues a todos muchas gracias por escucharme, por estar aquí, por tener paciencia también. Espero que les haya gustado el tema, que sobre todo pues hayamos podido disfrutar un poquito, porque estas cosas también están para eso. De ahí a las mujeres presentes que están aquí y que no están en Renzi todavía y que hacen ciencia, pues las esperamos por allí. Nada más, muchas gracias. Mil gracias, Marianela.